En este módulo os voy a hablar de qué es la biodiversidad, cuál es la crisis de la biodiversidad y cuáles son los principales impulsores de esta crisis, con especial relevancia en el cambio climático. La biodiversidad es la parte viva de los ecosistemas y, como hemos comentado en el módulo anterior, está llevado por el conjunto de especies y sus relaciones. Cuando llegan unas especies a cualquier ambiente, no todas son capaces de prosperar allí. Tienen que tener una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas para poder sobrevivir en ese ambiente. Además, a la medida que va pasando el tiempo, van llegando nuevas especies, se van formando nuevas relaciones y van evolucionando a lo largo del tiempo. Y se va modificando también ese medio por la acción conjunta de todas estas sinergias. Puede ocurrir que en un momento dado suceda una perturbación ambiental que va a afectar por igual a todo el conjunto del ecosistema. ¿Qué tipos de biodiversidad tenemos? Por un lado, la diversidad de ecosistemas, ese conjunto de comunidades y de hábitats que viven en el medio. Por otro lado, la específica, cuántas especies hay en cada tipo de ecosistema. Y por otro lado, la genética, qué variedad genética, qué conjunto de genes y de riqueza genética existe en cada una de las especies y en el acervo genético global. La variedad de hábitats, la variedad de relaciones que existen entre las distintas especies, los distintos grupos funcionales, van a ser muy importantes para entender la resiliencia de un ecosistema, es decir, cuánto es de resistente un ecosistema ante una perturbación ambiental y cómo puede autoorganizarse después de que ésta haya sucedido. La biodiversidad es muy, muy importante para que puedan ejercerse las distintas funciones del ecosistema, para que exista una buena productividad primaria, para que se pueda reciclar los nutrientes, para que exista una buena tasa de descomposición. Y estas funciones del ecosistema van a explicar la existencia de una serie de servicios que son los beneficios que obtenemos nosotros de los ecosistemas y van a garantizar nuestro bienestar. Luego, la biodiversidad es clave para que la población humana viva en unas condiciones dignas. ¿Cuál es la situación de la biodiversidad en este momento? Bueno, el último informe que ha hecho WWF el año pasado, que se llama The Living Planet, que agrupa información de una multitud de estudios científicos que hace el seguimiento de más de 14.000 poblaciones de más de 3.700 especies de vertebrados, indica que cerca del 60% de las poblaciones de vertebrados está en un gran declive. ¿Cuáles son los principales motivos para explicar esta gran crisis que estamos teniendo en la biodiversidad? Pues principalmente son el cambio climático, el cambio de usos que hemos hecho a lo largo del tiempo, sobre todo agricultura, industria y urbanización, que influyen en la degradación y desaparición de muchos hábitats, su contaminación, la alteración de los ciclos bioquímicos, también la introducción de especies exóticas invasoras y la sobreexplotación que hacemos de los recursos, principalmente sobrepesca y caza. ¿Qué consecuencias va a tener el efecto climático? Bueno, muchas ya las conocemos, pues el aumento del nivel del mar, cambios en el patrón de distribución y cantidad de las precipitaciones, aumento de sequías en zonas donde antes no las había o recrudecimiento de las mismas en zonas donde ya eran áridas, alteración de la calidad del agua, salinización en muchos sitios. Todo esto va a conllevar una pérdida de muchísimos ecosistemas, migraciones de las poblaciones humanas a otros sitios, cambios en los patrones de migración de muchas especies animales y también cambios en la fenología tanto de animales como de flora. En el estado por ejemplo, teniendo en cuenta cómo están los vertebrados terrestres, podemos decir que en los últimos 40 años la abundancia de sus poblaciones ha disminuido casi un 40%. Ello es debido principalmente a la sobreexplotación de los mismos, por caza principalmente, y también la desaparición de esos hábitats por la agricultura. Los hábitats más afectados, de hecho, son los bosques tropicales, donde últimamente se están expandiendo muchísimo cultivos muy intensivos para expandir la palma de aceite, con el que se saca aceite de palma. Y luego, además, también en las sabanas y en las praderas se está utilizando mucho la expansión de soja para hacer agrocombustibles.
En los vertebrados que viven en los ecosistemas de agua dulce, lo que se ha comprobado es que existe una dramática disminución de un 82% de la abundancia de sus poblaciones. Ello es debido principalmente a la desaparición de esos hábitats por desecación, por dragado, por trasvases, multitud de aspectos debidos a nuestros usos, roturación también, agricultura, y también una sobreexplotación, mucha pesca, mucho furtiveo para extraer poblaciones y venderlas. Concretamente, el grupo más afectado son los anfibios, que además están teniendo muchas enfermedades que se están propagando muy rápidamente debido al cambio climático, al aumento de las temperaturas, que permite una expansión de patógenos. En los vertebrados marinos la situación también es bastante dramática. El 36% de las poblaciones ha disminuido, la abundancia, ¿no? Principalmente debido a la sobreexplotación, la sobrepesca. El grupo más afectado, por supuesto, los peces. Pero el resto de grupos también de vertebrados tienen mucho impacto debido al bycatch, a la pesca accidental y también a la contaminación tanto química como de plásticos y también lumínica. En todas las costas hay muchas especies que se desorientan por estar completamente urbanizadas y ejercer un fuerte efecto distractor de estas poblaciones. Sabemos que el año 2015 se alcanzaron y ya se está empezando a superar los 400 ppm de carbón, de CO2, y que era el umbral que garantizaba un aumento de temperatura de un 2%, de 2 grados en el planeta. Este patrón de aumento también se ha comprobado en el metano, que es 23 veces más efecto invernadero que el CO2, y también en el dióxido nitroso. Luego estamos teniendo una situación bastante dramática con el aumento de los gases invernadero. En el cambio climático lo que va a suceder es que van a desaparecer varios ecosistemas, se va a alterar el patrón de migración y demás, como hemos comentado. Vamos a ir viendo efectos más paso a paso. Por ejemplo, el deshielo de las zonas árticas y también en la Antártida. Concretamente, en la zona ártica se está comprobando que el efecto del calentamiento es el doble, está teniendo lugar el doble de veloz que en el resto del planeta. Esto está teniendo cambios importantísimos en el clima. Estamos teniendo, ya lo estamos comprobando, inviernos mucho más fríos en el hemisferio norte en algunas zonas y muy templados en otras zonas. Esto está afectando a la producción de cultivos y además está también entrando en un ritmo ya de mercado porque está variando el precio de los alimentos. Está variando el régimen de la circulación oceánica, lo cual puede tener unas consecuencias que no sabemos todavía cuáles pueden ser, pero muy buenas desde luego no. Luego además se está deshelando el permafrost submarino y también otra cosa muy importante es que esa desaparición de los hielos está contribuyendo a que disminuya el albedo. Entonces lo que hace es retroalimentar el efecto invernadero. Hemos visto que en el año 2016 se ha deshelado completamente el Ártico. Esto no sucedía desde hacía ya miles de años. Va a aumentar el nivel del mar, consecuentemente, por ese deshielo. El permafrost submarino en la zona de Ártica está deshelándose también, liberando todo el metano que tiene retenido, pero además también se está empezando a deshelar el permafrost de toda la zona de la tundra y de la taiga, lo cual es muy peligroso, porque ya habíamos comentado que el metano es 23 veces más invernadero que el CO2. Estamos comprobando un retroceso en todos los glaciares de las cadenas montañosas a lo largo del planeta. Esto tiene unas consecuencias importantes porque está alterando el flujo los flujos hidrológicos, está aumentando la erosión, son zonas con una pendiente muy acusada, que al quedar descarnadas aumenta muchísimo la erosión y generando problemas de aridez en otras zonas. Los patrones de migración de muchas especies ya han cambiado. De hecho, por ejemplo, sabemos que en nuestro país, en España, tanto las cigüeñas como los vencejos han adelantado la fecha de llegada desde los años 80, varias semanas, incluso
un par de meses en el caso de las cigüeñas. Bueno, las cigüeñas incluso en muchas partes ya no se van porque disponen de alimento durante todo el año en los vertederos y en los estercoleros. Pero se cree que este adelanto en la fecha de llegada de estas especies migratorias, no solamente el vencejo, sino que hay otras muchas aves donde ya se está comprobando, y también adelanto en la fecha de ida hacia África, está muy relacionada con las sequías cada vez más frecuentes y más duras en el África subsahariana, concretamente en la zona de Sahel. Está cambiando la fenología de las especies. Ya se están viendo muchos cambios en las poblaciones de mariposas porque existe una sincronía entre la floración de las especies que utilizan y la emergencia de las mariposas. A medida que aumenta la temperatura y aumenta y se alarga el periodo de sequía, como pasa en las latitudes medias, lo que pasa es que cada vez hay una sincronía más grande entre la llegada de las mariposas. Consecuencias, las flores tienen menos polinizadores efectivos y las mariposas tienen menos alimento. Por lo tanto, es un perjuicio para toda la comunidad. En los corales, en los arrecifes de coral, se está viviendo un drama por dos bandos. Por un lado está lo que se ha denominado el blanqueamiento de los corales, que es que debido a la contaminación marina y debido al aumento de temperatura del mar, los corales se estresan, las algas abandonan los corales y entonces tienen menos presas que acuden a ellos y entonces se enferman, se quedan débiles y son más susceptibles a tener enfermedades. Además, también están viéndose afectados por la acidificación del mar, una bajada de pH debido a la enorme concentración de CO2 que hay, que está ya afectando a la calcificación de muchos moluscos y de muchos crustáceos. Vamos, que de seguir así, si no cambiamos las cosas, se espera que en el año 2050 las poblaciones de vertebrados hayan disminuido sus poblaciones un 67% globalmente y que en el año 2090 todas las poblaciones hayan cambiado su patrón de distribución.